De samuráis a yakuza, el legado oculto del honor en las sombras. Japón, tierra de volcanes, templos y espadas. Durante siglos, sus caminos fueron recorridos por hombres de acero y espíritu, los samuráis, guerreros que vivían y morían por el honor. Pero el tiempo no perdona. Sin embargo, el espíritu del samurái no desapareció, se transformó, se ocultó en los márgenes de la historia. Y de esas cenizas nació una nueva figura, más temida, más ambigua, la yakuza. Durante más de 700 años, los samuráis fueron el pilar militar de Japón. No eran simples soldados, eran una casta, honor ante todo y una convicción férrea. Si fallas, mueres. El suicidio ritual, el seppuku, era preferible a la vergüenza. En sus mejores tiempos eran respetados y temidos. Se entrenaban desde niños, dominaban la katana, el arco, la equitación, la estrategia, pero también la poesía, la caligrafía, el zen. El ideal del samurái no era solo el del guerrero, era el del hombre perfecto, equilibrado entre la espada y el alma. Pero todo imperio cae, y el de los samuráis no fue la excepción. En 1868, el joven emperador Meiji tomó el poder, y con él llegó una visión radical. Japón debía de dejar de ser un reino feudal y convertirse en una nación moderna, como Inglaterra, Francia o España. Trenes, fábricas, armamento occidental y un nuevo ejército nacional, donde todos los hombres, no solo samuráis, podían portar armas. En 1876 llegó el decreto final. Los samuráis ya no podían llevar espadas en público. Fue como arrancarles el alma. La estructura, que les había dado sentido durante siglos, fue desmantelada en pocos años. Miles de ellos quedaron sin trabajo, sin tierras, sin señor al que servir. Muchos se humillaron, convirtiéndose en burócratas. Otros cayeron en la pobreza, y unos pocos lucharon. La rebelión más famosa fue la Saigo Takamori, el último gran samurái, que inspiró a la película. En 1877, junto a varios miles de antiguos guerreros, se alzó contra el gobierno en rebelión Satsuma. Fue una guerra corta y trágica. La modernidad, con rifles y cañones, aplastó a la tradición. Saigo murió, según dicen, cometiendo seppuku. Su muerte fue el fin simbólico de toda una era. Pero el espíritu no muere tan fácilmente. En los márgenes de las ciudades comenzaron a formarse grupos de poder informal. No eran ejércitos, no eran clanes nobles, eran asociaciones comerciantes ambulantes, protectores de mercados, jugadores, carniceros, trabajadores de bajos fondos. Los famosos eran los tikia, vendedores de feria que ofrecían protección, y los bakuto, apostadores profesionales. Vivían fuera de la ley, pero con reglas propias, jerarquías, códigos, lealtades y en muchos casos miembros que antes habían sido samuráis. Este fue el origen de la yakuza, una mezcla de lo marginal, lo ilegal y lo tradicional. Los antiguos samuráis, sin señor, vieron aquí una posibilidad. No podían servir a un daimyo, pero sí a un oyabun, el líder de una familia. No podían blandir su katana, pero sí ejercer control, poder e influencia. Y algo más importante, recuperar un propósito. Aunque nacida en el crimen, la yakuza no era una mafia al más puro estilo occidental, estilo la Cosa Nostra. Era una hermandad con reglas, castigos y ritos. Uno de ellos, el yabitsume, obligaba a su miembro que cometía un error a cortarse la falange del dedo meñique. El dolor físico como forma de redención, una idea que, curiosamente, no está tan lejos del seppuku de los samuráis. Durante el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, la yakuza creció como una bestia sin freno. En medio del caos de la posguerra ofrecían orden, protección y también, claro, tráfico, extorsión, juegos y drogas. A lo largo de las décadas se institucionalizó. Surgieron grandes grupos, como la Yamaguchi Gumi, que llegaron a tener decenas de miles de miembros. Se presentaban como asociaciones casi legales, con códigos de ética propios. Y aquí entra el gran dilema moral. La yakuza se veía a sí mismo como los herederos del espíritu de los samuráis, defensores de los débiles, castigadores del abuso. Muchos ciudadanos pobres veían en ellos una figura ambigua, peligrosa sí, pero también protectora. Había casos en los que la policía no entraba a un barrio, pero la yakuza sí lo hacía. Y en los desastres naturales, como el terremoto de Kobe o el tsunami de 2011, algunos grupos donaron recursos, enviaron ayuda y organizaron rescates. Acciones así, aunque interesadas, reforzaron ese aura de honor en las sombras. Pero la realidad no es una película de samuráis. La yakuza también está implicada en crímenes brutales, tráfico humano, asesinatos, extorsión. La leyenda choca con los hechos. A partir de los años 90, el gobierno japonés empezó una persecución real. Se aprobaron leyes que castigaban no solo a los miembros, sino también a empresas y blancos que hicieran negocios con ellos.
Las cuentas fueron congeladas, se bloquearon inversiones, se les cerraron las puertas. Hoy la Yakuza está en declive absoluto. De más de 180.000 miembros en los años 60, ahora quedan menos de 30.000. Y muchos son viejos, los jóvenes ya no quieren unirse, la sociedad los rechaza. El mito se va apagando, pero el símbolo sigue ahí, en los tatuajes, que aún cubren los cuerpos de quienes no pueden volver a una vida normal. En los antiguos manuales de conducta interna, en las películas, en los mangas, en las leyendas. La historia de la Yakuza no es solo una historia de crimen, es la historia de cómo una cultura lidia con la pérdida de identidad. Cuando Japón mató al samurái, no destruyó solo una clase social, destruyó una forma de ver el mundo, un código y un propósito. Y ese vacío fue llenado por algo nuevo, deformado sí, pero familiar. La Yakuza no fue el eco, la Yakuza fue el eco de una era que se resistía a morir. Hoy, en las sombras de los callejones de Osaka, en los templos silenciosos de Kioto o en los suburbios de Tokio, quizá aún queda alguien que cree que el honor se puede encontrar fuera de la ley, que el espíritu del samurái no ha desaparecido, solo se ha ocultado. Señores, muchísimas gracias por ver el último estandarte, este ha sido el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.